Os estaba diciendo, vamos a ver otra operación integral con campos de velocidades en fluido. De flujo. S. Bueno, esto es, vamos a ver qué es, la definición nos va a dar una magnitud que es escalar. Lo mismo que en la circulación teníamos un escalar, aquí también tenemos un escalar. Y vamos a definir no solo lo que es el flujo, el caudal, por así decirlo, sino una cosa un poco más refinada que es el vector densidad de flujo. Y eso es un vector, como estáis viendo. Bueno, vamos a la definición sencilla. Si uno nos preguntamos, imaginaos que tenemos ahí agua, un fluido, con un campo de velocidades que es uniforme. Eso significa y estacionario, uniforme. Eso quiere decir que en todos los puntos del espacio tengo el mismo vector velocidad. Eso quiere decir que las líneas de corriente son chupadas, ¿no? Son rectas. Voy a ponerlas horizontales porque para eso mando yo y pongo el sistema de referencia como a mí me salga de las narices, lo pongo horizontal. Estas son las líneas de corriente. Quiere decir, estaba diciendo que en un punto, por ejemplo aquí, la velocidad va así, uniforme. Vale. Y ahora, la definición chupada, sencilla, yo digo, vamos a ver cuánta agua, cuánto fluido está atravesando una superficie perpendicular, una superficie plana, perpendicular al flujo. De área A. ¿Cuánta fluido está atravesando por unidad de tiempo esa superficie? Y uno dice, bueno, pues todos los elementos de fluido que se encuentren en un volumen tal que su arista aquí tenga una longitud que sea v por diferencial de t. Si se encuentra aquí dentro, le va a dar tiempo a atravesarlo. Si se encuentra por aquí fuera, naturalmente no llegará a la superficie, por lo tanto no la podrá atravesar. Lógico, ¿no? Eso quiere decir que todo el fluido que se encuentre en este volumen podrá atravesarlo en ese tiempo diferencial de t. ¿Cuál es el volumen que tenemos ahí? Tenemos a v por diferencial de t. Ese es el volumen diferencial de v que está atravesando en ese tiempo. Si yo me pregunto por unidad de tiempo cuánto volumen de fluido lo está atravesando por unidad de tiempo, tendría que dividir por el tiempo diferencial de t, de tal manera que lo que tengo es a por v. Física cuántica. Bien sencillo, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, aquí mostrado. Lo tenemos aquí en este archivo. Ahí es donde tenemos ese. Ahora vamos a pasar refinado y vamos a decir, bueno, que sea plana la cosa, que siga siendo el campo de velocidades uniforme, que la superficie siga siendo plana, pero vamos a hacerle una pequeña variación, que es que el ángulo que forma la superficie con el flujo cambie. Es decir, que hagamos esto. Y ahora me hago la misma pregunta. Evidentemente, uno ya está pensando, será lo mismo si uno piensa en el caso límite, cuánto fluido está atravesando esa superficie, 0. Sí, va por arriba y por abajo, pero atravesarla, desde luego no lo atraviesa ninguna. Eso quiere decir que la orientación
naturalmente va a intervenir en el cálculo. Si lo ponemos, vamos a dejarlo un segundín, vamos a ponerlo así dimensional. Eso quiere decir que tendremos todo este volumen. ¿Y ese volumen a qué corresponderá? Sí, esta arista es v por diferencial de t. Si yo defino un vector, porque la orientación de la superficie la tengo que determinar de alguna manera matemáticamente, con un vector normal. Fijaos que ahí estoy definiendo cómo está atravesando de izquierda a derecha, de izquierda abajo a derecha arriba. Si la pregunta fuese cuánta fluido lo está atravesando de derecha arriba, abajo hacia la izquierda, entonces el vector tendría que tener esta otra orientación. ¿Entendido con eso? O sea que con eso hay que tener cuidado porque cambiaría el signo. Únicamente va a haber un caso en el cual no va a haber duda, que es cuando la superficie sea cerrada. Haremos un convenio hacia afuera o hacia adentro, lo diremos y ya está. Bueno, en definitiva, entonces si nos preocupamos de cómo es el volumen que lo atraviesa por unidad de tiempo, lo que vamos a tener es AV. Fijaos que es digamos, el área que he dibujado ahí del paralelogramo ese con la tercera dimensión. Muy bien, eso quiere decir que nosotros ahora el último paso, y os dejo tranquilos, que para eso me hicisteis muchos murmullos. Un minuto. Sí. Esto es la velocidad y esto es el vector normal. Esto es una n. Mis n's son muy u's. Pero como no he utilizado ninguna u, ahí ya no... Bueno, normalmente no presto mucha atención, lo reconozco. Pero, bueno, lo siento, perdón. Entonces tenemos esto, o sea que tendríamos por el coseno de tita ese. Bueno, estaba diciendo, ahora vamos a quitar una restricción más, que es que la superficie sea, ambas simultáneamente, que la superficie sea plana y que el campo sea uniforme. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Dividir el cuerpo en elementos infinitesimales que nosotros podamos considerar planos. Así de sencillo. Entonces tendría el mismo dibujo. ¿Está eso claro? Es el mismo dibujo, pensando que esto es ahora infinitesimalmente pequeño. Naturalmente, al ser infinitesimalmente pequeño, aparte de saber que va a ser plano en esa zona del espacio, el campo de velocidades también tiene el mismo valor en todos los puntos, en ese elemento infinitesimal. De tal manera que entonces tendríamos vamos a llamarlo diferencial de área. Esto sería para un elemento infinitesimal. Si yo hago para toda la superficie, pues entonces tengo aquí a través de ese. Esto lo puedo escribir, el carácter vectorial, de esta manera. Es decir, que el diferencial de área es un vector en la superficie, es un vector que es normal a la superficie y cuya área corresponde al área infinitesimal en ese punto. Esa es la definición. Si es a través de una superficie cerrada, pues entonces lo que tendremos será... Ese es el flujo. Entonces la densidad de flujo no es nada más, en vuestro caso, el campo de velocidades. V es, a su vez, el vector, lo que se conoce como
densidad en general, densidad de campo. En este caso, densidad de flujo del campo. V, en nuestro caso, que son las velocidades, es a su vez, porque esto es general. Esto es la teoría de campos, muchachos. Entonces, y muchachas. Vamos a ser finolis. Entonces, si yo tengo que el campo vectorial es F, entonces este es a su vez el vector densidad de flujo del campo. Bueno, lo dejamos aquí. Ya veremos a ver qué hacemos con el flujo.